Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook, de todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. Nuevamente, bienvenidos a una transmisión más de la acostumbrada reflexión bíblica de miércoles por la noche. Bienvenidos sean a todos, ¿verdad? Y bueno, esperamos que la transmisión de la enseñanza de la reflexión bíblica de este día, pues nos sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? El propósito de cada enseñanza, de cada predicación y de cada reflexión bíblica de parte de nosotros siempre ha sido que Dios hable en nuestros corazones, ¿verdad? Que Dios edifique nuestras almas por medio de su palabra y sobre todo que su palabra produzca fruto en nosotros, en nuestros corazones. Y bueno, en esta noche quisiera compartir una reflexión bíblica que lleva por título La ruina de Saúl. Hoy vamos a estar hablando acerca del primer rey, perdón, de la nación de Israel, ¿verdad? El primer rey de la nación de Israel fue precisamente el rey Saúl. La Biblia dice que durante mucho tiempo Israel fue gobernado por jueces. El último de los jueces que gobernó Israel fue Samuel, perdón. Y en una ocasión la Biblia nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta que el pueblo de Israel comenzó a tener deseos de tener un rey como las demás naciones, como las naciones que le rodeaban, ¿verdad? Entonces empezaron a pedirle a Samuel, perdón, Samuel el profeta, el siervo de Dios, el que se encargaba de tener, ser el intercesor entre Dios y el pueblo. Él, aparte de todo, era sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios, dicen las Sagradas Escrituras, que el pueblo le pidió, que le rogara al Señor que les diera un rey. Y bueno, el Señor accede, ¿verdad? Y le dice, bueno, está bien, les voy a dar un rey. Y la Biblia dice que escoge a un hombre llamado Saúl. Saúl era hijo de Cis, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Nada más que hubo algo muy tremendo que ocurrió en la vida de este personaje bíblico, de lo cual, mire, escuche esto. La Biblia nos enseña, dice en 1 Corintios 10, que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Está escrito ahí para darnos un ejemplo, darnos enseñanza de parte de Dios, cómo Dios obra con su pueblo, y también para que al ver los ejemplos, los buenos y los malos ejemplos, no nos apasionemos por hacer lo malo como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, en la vida de Saúl hay una gran enseñanza, hay muchas enseñanzas, pero hay una enseñanza muy tremenda. La palabra de Dios nos enseña que al rey Saúl, a pesar de ser un ungido, el ungido del Señor, el rey que fue ungido por Dios para guiar a su pueblo, ocurrió algo muy trágico, algo muy terrible y muy trágico, algo, una de las cosas más tremendas que le puede pasar a un siervo de Dios, ¿verdad? O a un hombre o a una mujer de Dios. Y bueno, perdón, el primer versículo o la primera cita bíblica que quiero compartir en esta noche se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, donde dice lo siguiente. Primera de Samuel 16, versículo 14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Y escuche, esto es algo que si usted no conoce el trasfondo, ¿verdad? En esta noche quiero contarle un poquito acerca del trasfondo. Y si lo conoce, qué bueno, ¿verdad? La Biblia dice que Saúl, ¿verdad? Saúl, el primer rey de Israel, este, en varias ocasiones desobedeció al Señor, desobedeció órdenes específicas que el Señor le había dado, ¿verdad? Que Dios le había dado, hasta que llegó el momento que el Señor se hartó de él, ¿verdad? Se fastidió de él y terminó desechándolo para que ya no fuera rey sobre Israel, ¿verdad? Y el Señor le dice a Samuel, ¿sabes qué? Mira, lo vamos a leer más adelante, pero a manera de introducción, dice que el Señor le dijo, me pesa en mi corazón haber puesto a Saúl como rey sobre Israel, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Señor lo desechó, ¿verdad? Prácticamente lo abandonó. Lo abandonó prácticamente. Y una de las cosas más terribles que ocurrió en la vida de Saúl es que dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu del Señor, por órdenes de Dios, ¿verdad? Por orden del Señor, dice que se apartó de Saúl, o sea, lo abandonó, perdón, prácticamente lo abandonó, lo dejó espiritualmente desprotegido
Y aparte de eso, como juicio de parte de Dios, dice que en su lugar el Señor permitía que viniera un espíritu maligno para que lo atormentara. Esta es una de las cosas más terribles y más tremendas que puede ocurrirle a alguien, ¿verdad? Como muestra del juicio de Dios para cuando alguien es terco, es rebelde, es necio y no entiende, ¿verdad? No entiende porque llega un momento en el cual el Señor se harta, se fastidia y entonces el Señor desecha a las personas. Y bueno, la palabra de Dios nos encuentra esto, ¿verdad? Nos cuenta esto de que esto fue una de las cosas más terribles, ¿verdad? Lo más terrible que le puede pasar, como decía, acabo de mencionar, es que el Espíritu Santo abandone a alguien, ¿verdad? Lo abandone. Y aparte de eso, Dios mismo le permita al diablo, ¿verdad? Le permita a Satanás que envíe a uno de sus demonios o a varios demonios para atormentarlo, en este caso a Saúl, ¿verdad? Dice que mandaba a los demonios el Señor, Dios mismo mandaba a los demonios para atormentarlo y en ocasiones se enloquecía, ¿verdad? Se ponía como loco, dice que andaba por el palacio, dice la historia de Saúl, que andaba por el palacio como loco, ¿verdad? Con una lanza en la mano, tratando de asestar, ¿verdad? Tratando de atravesar a David, ¿verdad? Y se ponía mal, ¿verdad? Y bueno, esto fue una de las cosas más terribles como decía yo, que le pueden ocurrir a un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre o una mujer de Dios, ¿verdad? Porque Dios te puede disciplinar, Dios te puede castigar, Dios puede, no sé, hacer muchas cosas para corregirte, pero que llegue el momento en el cual se choque, se fastidie de ti y termine abandonándote y lo más terrible es que ordene que el Espíritu Santo te abandone, esa es la peor tragedia, la peor desgracia que le puede ocurrir a alguien, aparte de otras, ¿verdad? Pero bueno, hablando un poquito acerca de Saúl, la Biblia nos enseña que cuando el Señor lo elige, dice la Biblia que no había nadie tan impresionante en su apariencia, en su porte, ¿verdad? Como Saúl en el momento que el Señor lo elige para que fuera el rey sobre Israel. Y dice que él era tan alto que aún la persona más alta en Israel le llegaba apenas a la altura de los hombros. Era muy alto. Me imagino que ha de haber sido apuesto, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero lo que sí podemos saber es que tenía un porte impresionante, ¿verdad? Impresionaba con la apariencia. Tanto que cuando fue ungido, ¿verdad? Cuando Samuel lo presenta ante el pueblo de Israel, dice la Biblia que el pueblo se impactó, el pueblo se impresionó con él, ¿verdad? Y dijo, wow, este sí es el ungido del Señor, ¿verdad? La gente se puso feliz y contenta porque lo veían de una apariencia llamativa, ¿verdad? Una apariencia impresionante. Y aparte de eso, dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo vino sobre él como poder, ¿verdad? Para confirmarlo, para ungirlo como siervo de Dios, como rey sobre Israel, como su siervo. Dice que en una ocasión, cuando él se enteró que los amonitas iban a atacar a los habitantes de la ciudad de Jabes de Galat, dice que el rey de los amonitas vino a hablar con ellos, porque en ese entonces la Biblia nos cuenta que en el tiempo de los jueces, Israel tenía muchos enemigos y era atacado constantemente por sus enemigos a causa de que ellos se habían vuelto rebeldes, ¿verdad? Se habían vuelto rebeldes, se habían vuelto pecaminosos. Entonces el Señor los había entregado en manos de sus enemigos, en manos de sus opresores, ¿verdad? Para castigarlos, para disciplinarnos y para que aprendieran pues a comportarse como debían, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, tanto los amonitas como los filisteos y algunos otros pueblos de alrededor de la nación de Israel los oprimían constantemente y en esa ocasión el rey de los amonitas fue a ver a los de la ciudad de Galat para decirles que los iba a esclavizar y aparte de eso les iba a sacar un ojo, el ojo derecho a cada hombre de la ciudad de Jabes de Galat y de esa manera humillar a Israel, ¿verdad? Y dice la Biblia que en ese momento, cuando Saúl se entera de esto, dice que viene el Espíritu Santo con poder sobre él, ¿verdad? Y él se enfurece y en ese momento manda a convocar, ¿verdad? A toda la nación de Israel para ir a la lucha, ¿verdad? Ir a la guerra contra los amonitas, ¿verdad? Y bueno, durante mucho tiempo, un buen tiempo, el Señor lo usó, usó a Saúl poderosamente, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Le daba ese poder de convocatoria, ¿verdad? Ese poder ese poder de liderazgo, ¿verdad? Y mientras reposó, mientras Saúl llevó una buena relación con Dios, con el Señor,
El Espíritu Santo lo usó, ¿verdad? Poderosamente, el Señor lo usó poderosamente. Fue un poderoso guerrero y el Señor le dio muchas victorias. Pero escuche, como pasa a veces en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios, de siervos y de siervas de Dios y de creyentes en Dios comunes y corrientes, que puede llegar el momento en el cual, a veces con el paso del tiempo, el creyente, aquel que cree en Dios, aquel que se acerca a Dios, se puede volver confianzudo, conchudo, como decimos aquí en México, y llega al punto en el cual caemos a veces en la rebeldía, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en la vida de Saúl. Y bueno, en una ocasión, Saúl cometió muchos errores, ¿verdad? Pero hubo dos errores específicamente que la Biblia nos enseña que fue lo que lo llevaron a la ruina, lo llevaron a la desgracia en su vida, ¿verdad? En una ocasión, los filisteos, dice la Biblia, que se levantaron en contra de los israelitas, en contra del pueblo de Israel. Y entonces Saúl convocó a todos los israelitas, ¿verdad? Ya siendo rey, ya teniendo algún tiempo en el trono, los convoca a todos los israelitas, los llama de todas partes de la nación de Israel, y dice que llegan a un lugar que se llama Migmas, la ciudad de Migmas, ¿verdad? Y ahí espera, ¿verdad? Le ordena el Señor a través de Samuel. Samuel le dice, ¿sabes qué? Quédate ahí en la ciudad esa, la ciudad de Migmas. Y ahí espérame para que yo llegue y ofrezca el sacrificio al Señor para invocar el favor del Señor y así de esa manera Él te favorezca a ti y te dé la victoria contra tus enemigos, ¿verdad? Y dice la Biblia que pasaron 7 días y Saúl empezó a ver que la gente se empezaba a desesperar, ¿verdad? Empezaba a atemorizarse y que se le empezaba a desbandar el ejército, ¿no? Entonces él tiene pasados los 7 días, él tiene la mala idea de ofrecer él mismo el sacrificio, ¿verdad? Una, una labor que solamente le correspondía a los sacerdotes, porque la Biblia dice, la palabra del Señor decía, que los únicos que estaban autorizados por el Señor para ofrecer sacrificios, ¿verdad? En el altar eran precisamente los sacerdotes, solamente ellos tenían ese derecho, esa autoridad para hacerlo. Y a Saúl se le ocurre a él ofrecer el sacrificio para invocar el nombre del Señor. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Que llega el Señor, llega Samuel y le dice, locamente has actuado, ¿cómo se te ocurre hacer eso, verdad? Ahora el Señor se va a poner en tu contra, ¿verdad? Y ahí lo empieza a regañar. Y bueno, pues como quiera que sea, tiene una victoria contra los filisteos, ¿verdad? Pero en otra ocasión, la escritura cuenta que hizo otra cosa. O sea, no aprendió la primera vez de las muchas cosas equivocadas que hizo, ¿verdad? No aprendió. Y en otra ocasión hizo otra cosa, hizo algo que eso le trajo su acabose, ¿verdad? Eso le trajo su desgracia, ¿verdad? Porque en esa ocasión, dice la escritura, ahí en 1 Samuel 15, que el Señor lo manda a pelear, lo manda a luchar contra los amalecitas, ¿verdad? Y el Señor le había ordenado que arrasara con todo, absolutamente con todo, desde personas hasta animales, que no dejara absolutamente nada con vida de la nación de Israel, porque el Señor quería raer de la faz de la tierra a los amalecitas, porque cuando habían salido de Egipto, ¿verdad? Dice la historia, dice la Biblia, que los amalecitas los habían atacado por la retaguardia, y aparte de eso, les habían causado muchos estragos, o sea, se habían aprovechado de ellos, los habían atacado a mansalva, ¿verdad? Entonces el Señor estaba muy enojado, estaba muy irritado con los amalecitas y les dijo, ha llegado el momento en el cual yo ajuste cuentas con ellos. Pero, perdón, Saúl tuvo la mala idea de dejar vivo al rey de los amalecitas, ¿verdad? Agag, y aparte de eso dejar vivo los mejores animales del ganado de los amalecitas con el pretexto de ofrecérselos posteriormente al Señor como ofrenda, como sacrificio, cuando la orden había sido acabar completamente con todo, ¿verdad? Y dice, escúchelo, dice esta porción de la escritura, dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 29, la narrativa bíblica nos dice lo siguiente. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel.
ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Versículo 6 dice, Saúl envió esta advertencia a los eneos, apártense de donde viven los amalecitas, o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, así que los eneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, en el oriente de Egipto. Capturó a Agag, rey de los amalecitas, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres, escucha lo que dice, le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, ¿verdad? Hicieron esto con todo lo que les atrajo. Destruyeron lo que no tenía valor y que era de mala calidad. O sea, dijeron, bueno, esto está bien, ¿verdad? Esto está bueno. Estos animalitos están bonitos, están muy buenos, pero esto los vamos a apartar, ¿verdad? Y entonces los animales de mala calidad los vamos a destruir. Versículo 10. Después de haber hecho esto, dice luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Versículo 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios, hemos destruido todo lo demás. Esto no era cierto, ¿verdad? Lo que el ejército y Saúl querían era quedarse con una parte de ese botín de guerra, ¿verdad? Para usarlo para ellos, para hacer para producir más ganado, ¿verdad? Esa era la realidad de las cosas. Versículo 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Versículo 20 le contesta Saúl, ¿verdad? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí con la misión que me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín, para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que se obedezca su voz, que se obedezca su palabra? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y escucha lo que le dice en el versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que puedas adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel.
Y cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. O sea, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice otras versiones. Y bueno, desgraciadamente, desafortunadamente, debido a la rebelión, a la necedad, a la obstinación y a la hipocresía, ¿verdad? Y también a tratar de minimizar sus pecados, sus faltas contra la voluntad del Señor. Eso fue lo que llevó a Saúl a su ruina total, ¿verdad? Porque como podemos ver más adelante, ¿verdad? Más adelante en el siguiente capítulo dice que el Señor lo había abandonado y aparte de eso el Señor había ordenado que el Espíritu Santo, que era el que le daba poder, el que lo protegía, el que lo guardaba, el que lo guiaba, el Señor ordena que el Espíritu Santo lo abandonara y una vez que el Espíritu Santo lo abandonó, entonces el Señor mismo mandaba que viniera un espíritu maligno, que viniera un demonio a atormentarlo. David, de, puede decirse que de nombre solamente, ¿verdad? De nombre, de cargo público, político, seguía siendo el rey sobre la nación de Israel y la gente seguía respetándolo. Pero delante de Dios, delante del Señor, el Señor ya no lo consideraba como su siervo. Aparte de eso, espiritualmente lo había abandonado, ¿verdad? Le había dado la espalda y ahora permitía que fuera atormentado. Y la Biblia dice que cada vez que lo atormentaba, ¿verdad? Un espíritu se ponía como loco, entraba, caía como en un trance, ¿verdad? Entonces alguien le dice, bueno, ¿por qué no te consigues a alguien que toque, ¿verdad? Que toque una alabanza, no sé, algo para el Señor y entonces eso probablemente te calmará y hará que los espíritus malignos se aparten y ahí es cuando él conoce a David precisamente, ¿verdad? Dice que alguien le recomienda a un joven apuesto, ¿verdad? Que tenía gracia para hablar y aparte de eso, que se sabía que el Señor se movía sobre él y entonces lo manda a traer, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos cuenta que cada vez que el Señor mandaba que un demonio lo atormentara, se ponía como loco, venía David, tocaba el arpa, ¿verdad? Y eso lo tranquilizaba, eso lo ayudaba a que se aliviara esa opresión demoníaca. Pero hubo ocasiones en las cuales se ponía tan mal, se enloquecía precisamente por la opresión demoníaca, que en varias ocasiones quiso matar a David, ¿verdad? Antes de que fuera rey. Pero lo peor definitivamente que le pudo haber pasado a este hombre fue que el Espíritu Santo lo abandonara a su suerte. Y escuchen, no me voy a alargar mucho en esta reflexión bíblica, porque primero que nada por cuestiones de tiempo, segundo por cuestiones de un poquito de salud, ¿verdad? Este, Tengo la garganta un poquito irritada, a lo mejor ustedes me escuchan con la voz un poco ronca, pero bueno, voy a tratar de ser lo más conciso, ¿verdad? Lo más conciso, conceso y ir al punto. Y escuche, en el mundo evangélico hay doctrinas, como por ejemplo, como el calvinismo reformado, que enseñan que una vez que tú eres sellado por el Espíritu Santo, jamás y nunca ellos dicen que el Espíritu Santo te podrá abandonar. Aparte de eso, el calvinismo enseña en la perseverancia de los santos, el quinto punto del calvinismo, que una vez que tú eres salvo, siempre serás salvo y que hagas lo que hagas, ¿verdad? Dice uno de sus predicadores favoritos del mundo reformado, por ejemplo, John MacArthur y otros hombres, que aunque te pusieras la marca de la bestia, ¿verdad? Jamás y nunca perderías tu salvación. Y con ello también, ¿verdad? Se da a entender que el Espíritu Santo, al haber sido elegido y selecto por el Señor para salvación, entonces el Espíritu Santo jamás y nunca te abandonará. Pero como mencioné al principio, la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, están ahí para darnos una enseñanza, para darnos principios espirituales, principios de cómo Dios se comporta, de cómo Dios piensa, de cómo Dios obra con su pueblo, cómo obra con la humanidad, ¿verdad? Y sobre todo todos los ejemplos que están en las Sagradas Escrituras
en la palabra de Dios están ahí para darnos una enseñanza de lo que puede ocurrir en el caso de que una persona, de que un creyente, ¿verdad? Sea terco, sea pecaminoso, sea rebelde, como en el caso de Saúl, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la actualidad puede haber un hombre o una mujer de Dios, o sea, cristiano, cristiana, un creyente, una creyente, que después de haber pecado repetidamente sin arrepentimiento, después de haber sido exhortado, y esta persona decida empecinadamente seguir pecando, no abandonar el pecado, ¿verdad? Y continuar en su rebelión, a pesar de conocer del Señor, a pesar probablemente quizás hasta ser líder dentro de la iglesia, ser pastor, ¿verdad? Ser siervo de Dios o un cristiano común y corriente. Mucha gente tiene esa idea, ¿verdad? De que puede pecar indiscriminadamente, que haga lo que haga, no va a pasar nada, no va a perder su salvación, aunque la Biblia nos enseña otra cosa, ¿verdad? La palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 enseña que cuando una persona no da fruto espiritualmente, o sea, como Saúl, ¿verdad? Que no obedece la palabra del Señor, no crece, no madura espiritualmente, no porque no pueda, porque el Señor nos da todo, sino por terquedad, por rebelión, por necedad, ¿verdad? Llega el momento que dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, toda rama que en mí no da fruto, dice el Padre Celestial la corta, y eso habla de perder la salvación, ¿verdad? Pero toda persona que peca indiscriminadamente y no se arrepiente, puede llegar el momento y va a llegar el momento en el cual el Espíritu Santo lo abandone y lo deje entonces vacío espiritualmente. Y eso es una de las peores tragedias que le puede pasar a un cristiano. Mire, cuando una persona viene a los pies de Cristo, aparte de recibir el perdón de sus pecados, la salvación del pecado, el Señor nos purifica, el Señor nos limpia espiritualmente. Dice en Colosenses que Él realiza una circuncisión espiritual en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos purifica del pecado, ¿verdad? Nos da la vida eterna. Y aparte de eso, a través de Cristo Jesús, Dios permite que el Espíritu Santo venga dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a andar en una nueva vida. Nos ayuda a andar en la vida eterna y a comportarnos por naturaleza como hijos de Dios, ¿verdad? Nos ayuda a nacer de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero desafortunadamente, como acabo de mencionar, hay mucha gente que a veces nos volvemos con el paso del tiempo tercos, necios. Dios nos está hablando, nos está exhortando, el Espíritu Santo nos está exhortando constantemente a no hacer lo malo, a no pecar, a abandonar los pecados, abandonar malos caminos, abandonar malas enseñanzas, herejías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces llega el momento en que el mismo Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, el mismo Espíritu Santo abandona a la gente. ¿Por qué? Porque se contrista. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, dice, no contristen al Espíritu Santo con su forma de vivir, ¿verdad? O sea, no lo entristezcan. Porque una vez que el Espíritu Santo se contrista, entonces se retira de la vida de la persona y lo abandona prácticamente a su suerte. Y una de las cosas más tremendas también, ¿verdad? Es que el Señor lo entrega a los demonios, lo entrega al enemigo para que lo atormente como parte de su juicio, como parte de su disciplina. Hay veces que desafortunadamente gente del mundo cristiano, ¿verdad? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ha llevado una vida sin arrepentimiento ni corrección. Escuche, al poco tiempo se, se den o no se den cuenta ellos o la gente que está a su alrededor, se empieza a ver que empiezan a tener problemas mentales, crisis de nervios, por ejemplo, crisis de angustia, tormento mental, persecución demoníaca, incluso posesión demoníaca. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible, verdad? Si la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo, una vez que nos ha sellado, bueno, pues estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que esta persona que ha sido cristiano, que ha sido creyente, que inclusive ha sido siervo de Dios, ¿verdad? Servido al Señor, hombre, mujer, ¿cómo es posible que ahora esté endemoniado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya llegado a una posesión demoníaca? Bueno, pues increíblemente, y aunque mucha gente no lo crea, la razón principal de esto es, al igual que Saúl, es la rebelión obstinada contra el Señor. ¿Sí?
porque definitivamente cuando una persona se vuelve terca, se vuelve rebelde, así al igual que Saúl, porque a Saúl el Señor y no fue la primera vez lo exhortó, ¿verdad? Saúl cometió muchos errores. Si usted lee detenidamente la vida de Saúl, la palabra de Dios nos enseña que cometió varios errores, ¿verdad? Muchos errores. Era obstinado, era terco, era orgulloso, era soberbio, era cabezón, ¿verdad? Era necio. Pero su peor error fue precisamente la rebelión, ¿verdad? La rebelión y la obstinación, porque ya años antes, cuando se le ocurrió ofrecer el sacrificio para invocar el nombre del Señor, para pelear contra los amonitas, Samuel lo reprende, ¿verdad? Lo reprende severamente porque había transgredido uno de los principios fundamentales de la palabra de Dios, que era precisamente que él como ni él ni ningún otro israelita tenían el derecho de, ¿cómo se llama? De oficiar un sacrificio, ¿verdad? De sacrificar, de presentar ofrendas y sacrificios. Eso era una labor que solamente le correspondía a los sacerdotes. Como el caso del rey Usías también, no sé si usted lo ha leído en los libros de los reyes, dice que Usías, el Señor lo bendijo mucho, lo prosperó mucho, ¿verdad? Le dio prosperidad, le dio victorias, le dio mucha sabiduría, mucha inteligencia, creó muchas máquinas de guerra, ¿verdad? Fue prominente en la agricultura, la ganadería, sobre todo victorioso. Pero llegó el momento que Usías se llenó de soberbia, se llenó de orgullo y se le ocurrió entrar al templo, ¿verdad? Para ofrecer un sacrificio, para ofrecer incienso delante del Señor, que tenía el incensario en la mano, ¿verdad? Y cuando entran los sacerdotes, lo reprenden y le dice, a usted, rey Usías, no le corresponde hacer eso, ¿verdad? Porque la ley del Señor decía que solamente ofrecer el incienso era una labor precisamente de los sacerdotes, era la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? ¿Era malo ofrecer sacrificio o querer ofrecer sacrificio del Señor delante del Señor? No, no era malo. Lo malo era que estaban transgrediendo la palabra, estaban transgrediendo, Usías estaba transgrediendo la palabra del Señor, Saúl también estaba transgrediendo la palabra del Señor, ¿sí? Aunque Usías dice la Biblia que se llenó de soberbia, esa soberbia lo condujo a la rebelión también, ¿verdad? A rebelarse, a creerse más importante que los sacerdotes, a creerse que estaba por encima de la palabra del Señor. Y eso definitivamente es rebelión, ¿verdad? Pero fue precisamente esa rebelión contra la voluntad de Dios, contra la voluntad del Señor, que tanto llevó a la ruina a Usías, porque la Biblia dice que le brotó la lepra aquí en la frente, ¿verdad? Inmediatamente como juicio de Dios, e inmediatamente fue sacado del templo y fue relegado de su cargo. En el caso de de Saúl, fue muy trágico, porque el Espíritu Santo lo abandonó, Dios mandaba a los demonios que lo atormentaran y aparte de eso el Señor decidió que él fuera muerto, ¿verdad? Que fuera asesinado, él fuera asesinado en batalla. ¿Y sabe quién lo acabó? Él no quiso acabar totalmente con la nación de Amalek, ¿verdad? Con los amalecitas. ¿Y sabe quién lo mató? ¿Quién lo remató? Precisamente un amalecita. O sea, en pocas palabras, si tú y yo no acabamos con el pecado en nuestras vidas, si tú y yo no combatimos el pecado en nuestras vidas, si tú y yo no obedecemos a la voz del Espíritu, si tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, ese mismo pecado que nosotros fomentamos, que nosotros rebeldemente seguimos permitiendo en nuestras vidas, va a acabar terminando espiritualmente con nuestras vidas. Y lo peor de todo, escuche, aunque en ciertos sectores del mundo evangélico se diga que una vez que eres salvo, siempre salvo y que la salvación no se va a perder y que el Espíritu Santo nunca te va a abandonar, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nos enseña lo contrario, nos enseña que el Padre Celestial te puede cortar de la vida, o sea, de Cristo, que en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Sardes enseña que el Señor mismo puede borrarnos del libro de la vida, ¿verdad? Y lo más tremendo, como dice la palabra de Dios aquí en 1 Samuel, que el mismo Espíritu Santo nos puede abandonar y dejarnos a nuestra suerte. El
Señor nos puede abandonar a nuestra suerte y dejarnos, ahora sí, permitir que los demonios nos empiecen a atormentar. Y decía yo he conocido gente que en algún tiempo de su vida estuvo muy cercana al Señor, ¿verdad? Pero por X o Y razón empezaron a permitir pecado en su vida, empezaron a permitir situaciones pecaminosas, cosas indebidas, ¿verdad? Fueron exhortados por Dios, por su palabra, y aún por la misma iglesia, y ahora esas personas han terminado en una situación totalmente deplorable. Deplorable tanto físicamente, materialmente como espiritualmente. Hay gente, inclusive yo conozco gente, he sabido de gente, cristianos que fueron poderosos, muy usados por el Señor, ¿verdad? Que ahora andan como indigentes, o gente que está atormentada, ¿verdad? Atormentado mentalmente, como si se pusieran locos, poseídos, ¿verdad? Y todo es precisamente producto de la rebelión y la obstinación, tal como Saúl lo hizo, y de esa manera acarrió el juicio de Dios sobre su vida. Por ello, en este día, amados hermanos, verdaderamente con todo mi corazón, con todo el amor de Dios en mi corazón hacia ustedes, amados hermanos, que nos están viendo y nos estarán viendo, yo les quiero exhortar a que tengamos mucho cuidado en nuestra manera de vivir delante de Dios, delante del Señor. Porque a veces nosotros tenemos una actitud confianzuda, ¿verdad? Aquí en México tenemos una palabra que dice que nos volvemos conchudos, o sea, te vuelves confianzudo con Dios, ¿verdad? Y pensamos que porque somos cristianos, pensamos que porque ya tenemos tiempo de ser evangélicos, pensamos inclusive que porque le estamos sirviendo al Señor en algún ministerio, ¿verdad? En su obra, nunca va a pasar nada. Nunca, o sea, si seguimos siendo pecaminosos, ¿verdad? Rebeldes, reacios a cambiar en alguna área, en algún aspecto de nuestra vida, pensamos que el Señor nos la va a pasar y va a decir, bueno, pues sí, es medio rebelde, pero me sirve, evangeliza, predica, da clases con los niños, es bueno ungir en la iglesia, etcétera, etcétera. Y nos volvemos confianzudos, nos volvemos conchudos. Pero Dios en su palabra no cambia, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, y la escritura lo dice, el Señor lo dijo, dice, amplio es el camino que conduce a la perdición, dice, pero angosto es el camino, angosta es la puerta que conduce a la vida eterna, y luego añade el Señor, y son pocos los que la encuentran, o sea, son pocos los que están dispuestos a cumplir perfectamente con la voluntad de Dios, con la voluntad del Señor. Así que en esta noche yo les animo, amados amigos, amados hermanos, a que tengamos mucho cuidado, a que no nos volvamos conchudos, confianzudos, y pensemos que jamás y nunca va a pasar algo, sobre todo que creamos que jamás y nunca Dios va a permitir o va a ordenar que el Espíritu Santo nos abandone, y que podamos llegar a caer en una situación espiritual como la de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl pensó que por ser el ungido del Señor, el Señor nunca lo iba a condenar, ¿verdad? Ha de haber dicho, pues yo soy siervo de Dios, yo sirvo al Señor, yo soy su rey, ¿verdad? Yo soy su ungido, como a veces pensamos, ¿verdad? No, pues el Espíritu Santo me ha sellado, ¿verdad? Y soy sellado por el Espíritu Santo porque entregué mi vida a Cristo, creo en Cristo Jesús, entregué mi vida al Señor, creo en Él, confío en Él, y el Espíritu Santo me ha sellado, y jamás y nunca va a pasar nada. Es más, decimos tú, prácticamente Calvino, por ejemplo, que era el que decía esto, ¿verdad? Que la perseverancia de los santos, la doctrina calvinista decía, Calvino decía que una vez que tú eres sellado por el Espíritu Santo, jamás y nunca el Espíritu Santo te va a abandonar, porque aparte de todo, pues eres de los predestinados para salvación. Pero ya como lo hemos comentado, ¿verdad? En otras ocasiones, la predestinación es una falsa doctrina, es una herejía gnóstica cristianizada por los padres de la Iglesia Católica, ¿verdad? De los que formaron la Iglesia Católica. Después el movimiento de reforma la saca esa doctrina de ahí, ¿verdad? Y lo vuelve parte de su acervo doctrinal. Pero mire, escuche, Dios no cambia con el tiempo. Si en el pasado fue enérgico con el pecado en su pueblo, en la actualidad lo sigue siendo. A pesar que estamos en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, como se le conoce, aún a pesar de eso, ¿verdad? Dios sigue siendo, Dios es muy bueno, es grande en misericordia, es amplio en perdonar, pero cuando alguien se enterca rebeldemente en seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando, la palabra de Dios nos enseña
que llega el momento que el enojo del Señor sube, crece de tal manera contra esa persona que es rebelde contra él, que lo abandona a su suerte, lo corta de su reino y el Espíritu Santo lo abandona. Y entonces viene la desgracia verdaderamente. No sabe usted la desgracia que las personas, los creyentes, ¿verdad? Que se vuelven tercos, que se vuelven rebeldes, empiezan a sufrir en su vida personal, en su salud, su vida familiar, en su vida material, ¿verdad? Hasta llegar al grado de caer hasta la demencia, hasta la posesión demoníaca, aunque usted no lo crea. Yo conozco casos de gente así, ¿verdad? Que fueron pues muy usados en su momento, pero se volvieron pecadores, se volvieron pecaminosos, algunos cayeron en inmoralidad sexual, otros en avaricia, ¿verdad? En avaricia contra porque pues servían en el templo, eran pastores, ¿verdad? Y entonces empezaron a robar, a agarrar dinero de más de las ofrendas. Entonces llegó el momento y ha llegado el momento y escuche, hay gente que te das cuenta que el Espíritu Santo los ha abandonado y aún así ellos se han dado cuenta que ya Dios no está con ellos y aún así tienen el atrevimiento de seguir ministrando en el altar del Señor, ¿verdad? Así que, amados hermanos, tengamos muy presente esto que le pasó a Saúl y tengamos muy presente que Dios no cambia con el tiempo, ¿verdad? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia con el tiempo y si en el pasado fue severo con el pecado y actuó de esta manera con Saúl, ¿verdad? Por haber sido rebelde, por haber sido necio, terco, ¿verdad? Y no haber querido cambiar, no haber querido obedecer plenamente la voluntad del Señor y esto trajo el juicio de Dios sobre su vida y toda la tragedia que le ocurrió. No creamos que nosotros, porque ahora somos cristianos, porque creemos en Cristo, no nos puede pasar lo mismo. Al contrario, debemos de tener temor de Dios, temor de su palabra, temblar ante su palabra y caminar, ¿verdad? Ordenadamente, caminar como es debido delante del Señor, en mucha obediencia, mucha fidelidad, obediencia, temor de Dios, sobre todo, que es algo que se ha perdido últimamente, ¿verdad? Yo he visto que el cuerpo de Cristo últimamente ha perdido, hemos perdido el temor por pecar repetida e indiscriminadamente contra el Señor. La iglesia, desgraciadamente, estamos en los últimos tiempos y en los últimos tiempos el Señor Jesucristo dijo, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de mí. Pero desafortunadamente esa gente que se ha enfriado y que se ha apartado del Señor están en este riesgo terrible de perder la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y sobre todo quedar desprotegidos, huecos, vacíos espiritualmente y con el riesgo de que el Señor envíe espíritus malignos a atormentarlos, ¿sí? A oprimirlos. Por eso es que en la actualidad hay mucha gente cristiana, escucha, hay gente cristiana, yo conozco gente cristiana que son oprimidos por los demonios en sus emociones, mentalmente y de algunas otras maneras, ¿verdad? Son oprimidos, pero tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Sobre todo, no echemos en saco roto todo lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que está en las Sagradas Escrituras es verdadero, es cierto. Lo que Dios dice es totalmente cierto, ¿verdad? Si Dios dice que nos va a bendecir, te va a bendecir si lo obedecemos, ¿verdad? Si lo obedeces, te va a bendecir. Pero si Dios dice que nos va a castigar, nos va a reprender, y nos va a condenar inclusive como le pasó a Saúl, entonces existe la posibilidad, la seria posibilidad de que esto ocurra. Y bueno, amados hermanos, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y de factores de salud, tengo que darle fin a esta reflexión bíblica. Agradezco mucho al Señor, ¿verdad? Agradezco mucho a Dios, al Padre Celestial, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo, que me haya permitido compartir esta breve reflexión bíblica con ustedes y como siempre espero de todo mi corazón que les sea de bastante edificación para su alma, para su corazón y para edificar la vida de otros hermanos, ¿verdad? Usted si tiene a bien puede compartir esta reflexión bíblica con otro hermano, ¿verdad? Y bueno, de esta manera la palabra del Señor yo creo que dará fruto en sus mentes, en sus corazones. Así que cuídense mucho, que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite, si el Señor lo permite, nos presta vida. Nos vemos el domingo en la transmisión de la enseñanza bíblica.
Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Que pasen una excelente y bendecida noche y hasta allá a donde ustedes están, en sus casas, en sus hogares, la presencia, la gracia, la bendición de Dios repose sobre sus vidas. Bendiciones y excelente noche. Nos vemos para la próxima.